Vamos a utilizar esta puntada que es una puntada invisible para unir esta prenda que se me descosió porque le arranqué la etiqueta y se le fue toda la costura. Si tienes a la mano un alfiler, puedes usarlo para unir estas dos partes de la playera y que esto te va a ayudar a que no te vayas chueca a la hora de coser, de hacer la puntada. Si puedes, si tienes acceso a poner el alfiler por dentro, hazlo porque esto te va a ayudar bastante. En el caso que fuera un muñeco de peluche o algo así que necesitas hacer esta puntada y no puedes ponerle un alfiler por dentro y luego quitárselo, pues también se puede hacer la puntada, solamente que pues hay que tener más cuidado. Vamos a meter la aguja con el hilo por abajo. Si no se puede por abajo, entonces hazlo por el orificio que tiene la prenda. Y vas a agarrar un pedacito de tela. Esta línea que se forma donde está el hoyo, imagínate que tiene dos partes, del lado izquierdo y del lado derecho. Vas a ingresar a ella por un lado, vas a agarrar un pedacito, unos 5 milímetros más o menos, y vas a sacar la aguja y vas a ingresar así, la sacas y después te vas al lado de enfrente, metes, agarras unos 5 milímetros de tela con la aguja, pero por ahí mismo vas a sacar la aguja por arribita. Ajá. Para nada vas a voltear la tela, así por ese lado y luego por enfrente. Por un lado y por el otro. ¿Sí? Aquí ya voy a quitar el alfiler y lo voy a poner un poquito más arriba. Sigo haciendo lo mismo que estaba haciendo, que es ahora ingresar por enfrente. Meto y saco la aguja en el mismo movimiento. Ahora aquí hasta tenía un pedacito que que estaba rota la tela, entonces voy a aprovechar para esconder ese hoyito y voy a coser un poquito más adelante del hoyito para poder agarrar tela y que siga uniéndose con el otro lado mediante esta puntada que es la puntada invisible. Ok, aquí ya terminé, mando la aguja por abajo. Si no se pudiera mandar la aguja hacia adentro, entonces tendría que hacer el nudo arriba, por donde cosí, y después estaría metiendo el nudo hacia adentro de la tela, de la pieza. Voy a hacer el nudo, un nudo muy básico. Agarro poquita tela. Antes de que llegue así agarro y meto en los hoyitos que se van haciendo y después remato con un último nudito. Trata de siempre cerrar cuando vayas a hacer nudo, haz unos 2 o 3 nudos para que existan menos posibilidades de que se te descosa, se te vaya el hilito. Entonces mira, así queda completamente cerrada. Nos vemos. Gracias por ver este video, suscríbete y nos vemos de nuevo muy pronto.